No sé ni cómo lo hicimos, pero apenas escapamos de las fauces del siglo XX y el proyecto humano, parado sobre las ruinas humeantes de su civilización, dijo: chale. ¿Cuándo decidimos que era buena idea reunirnos en un campo abierto y hacer nuestro mejor esfuerzo para asesinarnos unos a otros? Y además usando cosplay. O sea, entiendo, los disfraces y los juguetes hacen la masacre más eficiente, pero ¿por qué hay esta música en vivo en estos eventos? Y todavía hasta nos congratulamos por la barbarie, gracias por tu servicio, primates enfermos. Por eso los traumatizados sobrevivientes de las dos guerras más grandes de la humanidad se reunieron para comprender mejor el fenómeno de la guerra, para evitarlo. Y en 1985, 20 académicos de la UNESCO publicaron la Declaración de Sevilla sobre la violencia, que propone 5 puntos fundamentales. Es incorrecto decir que hemos heredado una tendencia para la guerra de nuestros ancestros animales. Es científicamente incorrecto decir que la guerra está genéticamente programada en la naturaleza humana, decir que a lo largo de la evolución humana ha habido una selección para el comportamiento agresivo, decir que los humanos tienen un cerebro violento y decir que la guerra es un fenómeno instintivo. Todo para ti es científicamente incorrecto, pues perdóname por ser tan científicamente incorrecto. Pero ¿será que la guerra es un invento humano que podamos erradicar por obra y gracia de la razón pura? Por otro lado, en su aterradora novela Meridiano de Sangre, Cormac McCarthy tiene un personaje que es un juez, llamado Holden. El juez Holden es la encarnación de los aspectos más violentos de la cultura norteamericana, y él dice: no importa lo que el hombre piense de la guerra persiste. Daría igual preguntarle al hombre qué piensa de las piedras. La guerra siempre estuvo aquí, esperándolo, el juego definitivo esperando al jugador definitivo. El hombre nació para los juegos. Todo niño sabe que el juego es más noble que el trabajo. También sabe que el valor o mérito del juego no está en el juego mismo, sino en aquello que se pone en riesgo. Los juegos de azar necesitan de una apuesta para tener sentido. Los deportes requieren de la fuerza y la destreza de los contrincantes, así que el orgullo de la victoria y la humillación de la derrota son premio y castigo suficientes, pues dependen del valor de los contrincantes, y los define. Pero juegos de azar o de destreza todos aspiran a la condición de la guerra, porque aquí lo que se apuesta consume al juego, al jugador, todo. Supongamos que dos hombres juegan a las cartas, sin nada que apostar más que sus vidas. ¿Quién no ha escuchado esa historia? Un giro del azar. Para este jugador el universo entero ha trabajado para decidir si él morirá a manos de aquel hombre o aquel a las suyas. ¿Qué confirmación más cierta del valor del hombre puede haber? En los juegos que tienen por apuesta la aniquilación del perdedor, la decisión es bastante clara. Este hombre que sostiene estas cartas específicas es eliminado de la existencia. Esta es la naturaleza del juego, que es al mismo tiempo la autoridad y la justificación. Visto así, la guerra es la forma más certera de adivinación. Es la prueba de la voluntad de uno y la voluntad de otro dentro de esa voluntad más grande que al unirlos se ve obligada a seleccionar. La guerra es el juego definitivo porque consiste en forzar a la unidad de la existencia. La guerra es Dios. Muy bonita esta opinión del juez Holden y muy bellos los deseos de la UNESCO, pero como diría el David, están mal y te voy a decir por qué. Uno cae en la falacia moralista y el otro cae en la falacia naturalista. La UNESCO cree que el mundo es como debería ser y Holden cree que el mundo debería ser como es, pero en medio de los dos apuesto a que hay algo bien parecido a la verdad. Comencemos por Holden. ¿Será que su triste visión del mundo está respaldada por datos? ¿Qué dicen las ciencias? ¿Qué dice la biología? Este juego definitivo, esperando al jugador definitivo, ¿tiene otros jugadores en el reino animal? ¿O la guerra es, como dice la UNESCO, un invento de la humanidad? Pues claro, la guerra es una actividad exclusiva de los seres humanos, excepto por las hormigas, tan parecidas a nosotros que a través de la colaboración han formado comunidades de millones de individuos que construyen algo así como infraestructura, cuidan algo así como ganado, practican algo así como agricultura y, por supuesto, a veces pelean en algo así como guerras. Pero fuera de ellas nadie más asesina a los miembros de su propia especie, ¿no? Excepto por algunos mamíferos sociales. Pero a veces, y solo se trata de violencia entre individuos, no hay organización de un grupo contra otro, excepto por estos bastardos, el primate más parecido al ser humano, los chimpancés. En el río Congo están demasiado ocupados lidiando con el hambre y los gorilas como para matarse entre ellos, pero en el Parque Nacional de Gombe Stream, entre los años de 1974 y 1979, la primatóloga Jane Goodall fue testigo de algo bien parecido a una guerra civil. El alfa de la manada murió y la tribu no se decidía por quién sería su nuevo líder. El conflicto entre los machos más prominentes escaló y la manada se dividió en dos comunidades aisladas. Y durante 4 años, la tribu del norte mandó expediciones a emboscar y asesinar de manera sistemática a los machos del sur. Al final tuvieron una breve victoria.
porque apenas la tribu del norte terminaba de anexar los territorios del sur, otra tribu de aún más al sur comenzó a lanzar letales emboscadas contra la tribu de los vencedores. Aproximadamente 30% de los chimpancés en la Reserva Nacional de Gombe murieron como resultado de la violencia entre su propia especie. En una entrevista le preguntaron a Jane Goodall sobre esta guerra de chimpancés y ella reconoció que, como los humanos, los chimpancés también tienen la habilidad de dividirse entre nosotros y ellos. Me rompieron el corazón. Lo más triste fue que esto los hace parecerse más a nosotros. La mayoría de las especies, la mayoría de las especies no cometen violencia extrema de manera regular y metódica, y aún entre las pocas que lo hacen, ninguna se conduce con la creatividad y la coordinación del ser humano. Este mamífero sin duda pelea guerras, pero recordemos que antes que humano, antes que primate, antes que mamífero, somos materia viva, moléculas de ADN con el único objetivo de reproducirse y sobrevivir. Toda esta maraña de nervios, músculos y tejidos de la que emerge nuestra conciencia es una serie de herramientas que le sirven al ADN para conseguir lo único que necesita para reproducirse y sobrevivir. Sexo y alimento. Desde el punto de vista genético nada más importa, solo sexo y alimento. Por eso las hormigas se comen a las larvas de sus rivales, así matas a 2 tiros de un pájaro. Por eso los leones devoran a los hijos del alfa caído. Por eso las búsquedas más populares de Google en cualquier idioma son sexo y comida. En pleno siglo XXI sigue siendo una fórmula a prueba de tontos. Hay 2 tipos de contenido que simplemente no pueden fallar, sexo y comida. Ay, mi garganta. Se me atoró un badabun. La guerra es un lujo de la complejidad para asegurar la supervivencia y la reproducción. Un castigo a los vencedores en escasez. La escasez es clave. Recordemos que las sociedades de primates, también las nuestras, dependen de los recursos en su medio ambiente. Con más recursos hay más interdependencia y mejores estrategias de salida. Con menos. Los bonobos no pelean porque pueden darse el lujo de intercambiar recursos, de desarrollar nuevas reglas para el juego social. Los chimpancés no. Ellos ya derrotaron a todos sus enemigos y aún tienen hambre. Ellos voltean al otro lado del tablero vacío y descubren a su enemigo entre ellos mismos. En esta misma entrevista, Jane reconoce que sí, los seres humanos tenemos tendencias de agresividad innatas, pero esto no significa que la guerra sea inevitable, porque tenemos la habilidad de controlar a nuestro gen egoísta. Y tiene razón, la guerra depende de factores sociales, culturales, geográficos, tecnológicos y muchos más, pero la parte biológica ahí está. Lo siento, UNESCO, pero este punto es para Holden. Y ahora sí, ¿qué dice la antropología? ¿Siempre estuvimos en guerra? Desde que el ser humano apareció desnudo y hambriento, rodeado por una naturaleza hostil y misteriosa, ¿ya estábamos en una guerra de todos contra todos, como decía el Pocos Amigos de Hobbes? Pues hace 2 años, los antropólogos Mark Kissel y Matthew Piscitelli recopilaron una base de datos con cientos de sitios fósiles alrededor del mundo, donde hubiera restos humanos con mínimo 10.000 años de antigüedad, y de todos estos sitios, solo 11 mostraban evidencia de violencia interpersonal. Ojo, dije violencia, no guerra. Encima de los huesos, por ejemplo, en España, hay un cráneo con evidencia de un hachazo, pero solo uno. Esto no es evidencia de guerra, esta es evidencia de que un güey le caía mal a otro güey y que uno de ellos pues tenía un hacha. En todos estos sitios hay restos de 2.605 seres humanos y de todos ellos, solo 58 muestran evidencia de heridas violentas provocadas por otros seres humanos. Apenas 2.22% de estos fósiles murieron asesinados por su propia especie y ni uno de ellos en algo que podamos clasificar como guerra. La evidencia sugiere lo mismo que la biología y nuestros mitos más antiguos. Antes de pelearnos entre nosotros, había que asegurar la supervivencia. Durante 2 millones de años el gen Homo estuvo muy ocupado domando al caos como para pelearse con otros homínidos. Parece que esta guerra de todos contra todos era más bien una guerra de todos contra la naturaleza. En efecto, la guerra no es un fenómeno instintivo. Punto para la UNESCO. ¿Pero qué pasó después? Bueno, desde hace 14.000 años hasta hace 7.000 años, la evidencia de conflicto entre humanos aumentó al 4%. Y después, bueno, desde hace 7.000 años hasta hace 5.000 años, la evidencia aumentó otra vez al 7%. ¿Y después? Pues en los últimos 5.000 años tenemos Megiddo, Nínive, Babilonia, Maratón, Melos, Gaugamela, Cartago, Canae, Alesia, los campos cataláunicos, Adrianópolis, Mazinkert, Yaulín, Bagdad, Potiers, Agincourt, Constantinopla, Viena, Lepanto, Tenochtitlán, Münster, Magdeburgo, París, Waterloo, Puebla, Gettysburg, Verdún, Somme, Passchendaele, Nankín, Stalingrado, Berlín, Batán, Hiroshima, Nagasaki, Basra, Bagdad otra vez,
y muchas más.